¿Qué tal, estimados lectores de Petróleo y Energía? Bienvenidos a otro episodio más de Piani Live Chats. Y hoy vamos a platicar con Ana Lilia Moreno, que es coordinadora del área de competencia y regulación de México Evalúa. Muchas gracias, Ana Lilia, por estar aquí con nosotros y por aceptar la invitación para venir a platicar pues acerca de esta reforma que está por presentarse. Entonces, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por estar acá con nosotros. Gracias, un placer estar con ustedes. Muy bien, pues me gustaría empezar por saber qué tan diferente o cuáles son las diferencias entre entre la LIE que se presentó hace unos meses contra esta nueva reforma que pues está todavía como en ese suspenso. No sé si nos podías platicar acerca de esas diferencias que hay entre ambas reformas. Claro, eh, podemos platicar de cómo llegamos hasta donde estamos. Y es que cuando el presidente López Obrador era candidato a la presidencia de la República, no solamente en 2018, sino en sus intentos anteriores para llegar a la silla presidencial, él siempre tenía en su agenda pues una postura claramente contraria a la reforma energética que promovió el presidente Peña Nieto. En materia de electricidad, el presidente López Obrador no fue tan vocal como en materia petrolera, pero lo cierto es que cuando llegó a la presidencia, pues él dijo que iba a desmontar toda la reforma energética, incluyendo la electricidad. En términos llanos, las dos empresas estatales, Pemex y CFE, tienen problemas financieros importantes, pero claramente la más difícil de rescatar es Pemex. Entonces, al ver que es más fácil rescatar a la CFE, hay de repente en nuestro entendimiento de los últimos 2 años, hay un intento claro por desmontar la reforma eléctrica. Y esto no se hace a nivel legal constitucional, sino que se hace a nivel administrativo, legal pero administrativo, es decir, buscando a través de acuerdos, a través de cambios en las normas que regulan toda como el ecosistema eléctrico, pues se intenta desmontar poco a poco cada uno de los eslabones de este ecosistema tan grande que comprende y tan complejo. Fue así como se llegó a la reforma de la ley de la industria eléctrica, que pretendía pues fortalecer a la CFE en papel, digamos, dándole por decreto pues también un privilegio frente a los competidores privados, y dado que esto violentó principios fundamentales, garantizados derechos fundamentales en la Constitución, pues los particulares, es decir, los privados que habían invertido su dinero ya en México para generar electricidad y participar en el mercado eléctrico mayorista, interponen amparos, o sea, impugnan la ley nueva, reformada, y entonces esto se entrampa en los tribunales. Se da también una oleada de amparos aprobados y que siguen su curso legal, y a los cuales a muchos de ellos se les ha dado la razón, no solamente por afectación a a sus derechos de emprender o de competir, sino también algunas organizaciones no gubernamentales interpusieron también amparos por daños a la salud, daños al medio ambiente, y esto entró en una esfera también del derecho administrativo muy interesante. Se les han otorgado esos amparos y por eso estas reformas están entrampadas en los tribunales, y actualmente el mercado sigue funcionando conforme a las reglas de la reforma de Peña Nieto. Entonces llegamos ahora a la víspera de la presentación de una reforma constitucional en la que el presidente lo que intenta es constitucionalizar lo que está entrampado en los tribunales. Eso es lo que él ha advertido, también el director de la CFE, Manuel Bartlett, lo ha dicho en público, y esto es lo que se espera que venga en la iniciativa. El presidente dijo que la presentaría en septiembre. Hemos estado esperando todo el mes de septiembre para que esto sucediera,
y aún no la presenta, parece que todavía no suma los votos que necesita para su aprobación y quizá por esa razón todavía no la presenta, pero no sabemos realmente en el momento exacto en el que la vaya a presentar. Muy bien, Ana Lilia. ¿Y esto realmente cómo afectaría, todos estos cambios, cómo afectarían a empresas privadas, tanto nacionales e internacionales? Y sobre todo, ¿cómo se beneficia a la CFE de esta reforma que se tendría que poder presentada en septiembre? Bueno, los efectos de esta reforma serían muy importantes. El darle a la CFE un porcentaje del mercado como mínimo, el presidente ha hablado del 54% del mercado de generación, pues implica un grave cambio para los planes de negocio de todos los empresarios o las empresas privadas que ya participan en el mercado de electricidad. Muchas de ellas son de energías renovables porque la CFE ha invertido poco en su historia en energías renovables. Y si la reforma a la Constitución viene en el mismo sentido que la ley, a la ley de la industria eléctrica, pues la intención es darle privilegio a las plantas de la CFE antes que a las empresas o plantas generadoras de energías renovables. Y esto como consecuencia, pues tendría un cambio en los costos del mercado, en los costos de generación, y tarde o temprano esto presionaría al alza los precios o empujaría el aumento o la necesidad de subsidios para mantener artificialmente los precios estables, como también lo ha prometido el presidente. En los planes de negocio de las empresas, pues se daría un quiebre importante. Estas empresas también están apalancadas. De hecho, muchas de estas empresas están apalancadas con banca de segundo piso mexicana. O sea, Banobras y Nafinsa han también financiado, Afores han estado también financiando proyectos de generación de eléctrica. Entonces, el hecho de liquidar estos proyectos porque se vuelven inviables financieramente, pues también presionaría a la banca y al erario de otra manera. O sea, hay muchas formas de presionar las finanzas públicas como efecto de esta reforma, con pues finalmente un rebote en la vida de los consumidores y los ciudadanos. Muy bien, Ana Lilia. Pues justamente se nos acaba de unir Mariana Campos. Bienvenida a esta entrevista. Justamente ya habíamos comenzado a platicar y acerca de un poquito de este tema. Y lo que le había preguntado a Ana Lilia era sobre cómo afectarían estos cambios a empresas privadas nacionales e internacionales y cómo se beneficia la CFE. Entonces, pues sin más, también me gustaría presentar a Mariana Campos, que es coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas, licenciada de Economía por el ITAM y graduada con honores como maestra en políticas públicas por la Universidad de Carnegie Mellon. Participa opinando en diversos programas de radio y televisión y escribe artículos de opinión en prensa. Se desempeñó como consultora asociada en Grupo de Economistas y Asociados y como coordinadora de proyectos de investigación en Fundación IDEA. Tiene una amplia trayectoria como consultora en el tema de diseño y evaluación de programas y políticas públicos, entre los que destacan diversas evaluaciones de programas federales en el marco del sistema de evaluación del desempeño del gobierno federal. Bienvenida, Mariana, y pues gracias por aceptar ese espacio y por venir aquí a charlar con nosotros acerca de esta reforma que se debió de haber presentado en septiembre, pero pues ya estamos a un día de octubre y pues todavía nada. Sí, bueno, yo creo que a mí una de las cosas que ahorita me sorprende mucho es ver que se entrega un paquete económico, ¿no? Que transita como de manera paralela a esta reforma y no se encuentra pues comentada la reforma en el paquete económico, ¿no? Y pues esta reforma lo que busca es fortalecer el modelo de empresa estatal y pues el gobierno como dueño de las empresas, ¿no? Creo que tendría que explicar en el paquete económico el impacto presupuestario que están esperando de esta reforma, ¿no? Justo estábamos hablando de los subsidios hace un momento con Ana Lilia y pues nos gustaría saber
¿Cómo afectarían estos subsidios al país y a las empresas sobre todo? Yo creo que es de muchas maneras en las que afecta el subsidio, ¿no? Primero que nada, pues el subsidio, eh, em, pues puede ser también producto de la propia ineficiencia, ¿no? Es decir, las tarifas eléctricas se han analizado mucho, se sabe que son altas, que le restan competitividad, ¿no? A la economía mexicana, que por supuesto también tienen un impacto en el acceso al servicio y también en el consumo en los hogares, ¿no? O sea, entonces el subsidio, digamos, que puede ser obviamente suaviza este impacto, esta ineficiencia de la empresa, del sistema, pues, en las economías, ¿no? Empresariales y familiares. Pero tiene un costo fiscal, ¿no? Tiene un costo fiscal. Entonces, no solamente los recursos que se invierten o destinan en la empresa pueden ser, están, digamos, en un modelo ineficiente, sino además hay que compensar esto con recursos fiscales. Y no solo eso, o sea, hay un costo de oportunidad de esos recursos fiscales, ¿no? Y eso yo creo que es algo también tremendo, porque, digo, para el año 2022 está presupuestando un monto de 73,000 millones de pesos, ¿no? De recursos. Y creo que lo más grave es que este monto pues ha ido subiendo a lo largo del tiempo, ¿no? No nos o sea, no hay claridad de cómo se podría tener que aumentar el subsidio, ¿no? Para mantener tarifas más o menos estables. Y lo que nosotros hemos visto es que, por ejemplo, si tú haces un análisis, ¿no? Eh, de lo que han crecido estas tarifas, bueno, los subsidios a las tarifas eléctricas en los últimos años, ¿no? Eh, ha sido, pues más o menos, yo te diría que más de 100%, ¿no? Más de 100%. Y, y otra cosa es que además suele haber un sobregasto, es decir, se exceden los presupuestos que han sido autorizados para este subsidio. Entonces, si uno revisa la historia, uno diría, bueno, esto no para de crecer y además lo que se presupuesta termina siempre excediéndose. Entonces, estos 73,000 que ahorita nos están diciendo, en 5 años podría ser el doble y cómo se va a pagar eso es la pregunta. ¿Y qué vamos a dejar de hacer en términos de costo-oportunidad por estar invirtiendo en esto? De hecho, este subsidio tiene una historia en la que anteriormente ni siquiera era claro, ¿no? Es decir, sucedía y no estaba realmente identificado y presupuestado. Y es la Auditoría Superior de la Federación la que empieza a señalar que este subsidio pues tiene que empezar a identificarse y que no puede ser como que no haya claridad en cuánto se está gastando en eso. Entonces es a partir de 2016, como también parte de resultado de la reforma energética, que empieza a identificarse en el presupuesto ya con mucha claridad. Sin embargo, a la fecha todavía no tenemos, por ejemplo, criterios de por qué se da, a quién se le da, ¿no? O sea, cuáles son las reglas para darlo, ¿no? Y bueno, ahí podemos entrar en un tema bastante, yo diría, en la arena movediza, ¿no? Porque pues como cualquier otro subsidio, se puede utilizar de manera política, ¿no? Para favorecer a ciertos grupos de interés, a ciertos territorios, y entonces ahí entramos en el tema escabroso que todo subsidio tiene. Entonces, yo diría que necesitamos claridad en un estudio de impacto presupuestario de cómo va a evolucionar este subsidio en relación a la reforma que se está previendo, cómo se va a financiar, cuáles son los costos de oportunidad. Y también pongamos en la mesa dos aspectos tremendos de este subsidio que ha sido criticado por académicos y todo, porque es un subsidio que al parecer, de acuerdo con la información de INEGI, no necesariamente está llegando a las personas que más lo necesitan quizás. O sea, no, es un subsidio regresivo, ¿no? Y pensando en que este gobierno ha defendido mucho el tema de la desigualdad como un enfoque, pues no pareciera que está
permeando, ¿no? En el caso de este subsidio. Y otra cosa es que también se ha puesto, se ha puesto en la discusión pública, o más bien la discusión pública ha tocado el tema de quizás vale la pena que en lugar de que tengamos un subsidio que vaya a cubrir la ineficiencia de estas tarifas, ¿no? El consumo, vayamos a invertir, por ejemplo, en tecnología para modernizar las energías, ¿no? Es decir, por ejemplo, que las casas puedan invertir en paneles solares y en lugar de que sea un recurso que se invierta en gasto corriente, que es consumo. Entonces, yo creo que esos temas, obviamente, si es una reforma que está buscando, eh, pues más bien no hacer la transición energética, pues lo que estoy comentando no va a ser viable en esta reforma, pero creo que hay que discutirlo desde el punto de vista del subsidio, porque pues la reforma entonces propone que se siga dando un subsidio regresivo, que se siga dando un subsidio que va a gasto corriente, o sea, esos son temas que creo que tienen que aclararse, ¿no? Y vuelvo al principio, el subsidio eléctrico es uno de los aspectos en los que obviamente está implicado el erario, pero hay aspectos mucho más profundos en dónde está implicado el erario en esta reforma, ¿no? Todos sabemos también que la CFE ha sido una empresa auxiliada por el gobierno en algunos momentos, ha habido transferencias por parte de la Secretaría de Energía en algunos momentos, entonces, ¿qué va a pasar con esa relación entre el gobierno y sus empresas? O sea, ¿cómo se va a regular eso? Es importantísimo para estimar los impactos presupuestarios. Justamente hace un rato con Ana Lilia platicábamos sobre que la CFE tendrá, o debería tener más bien el 54%, perdón, del mercado eléctrico, y pues que estas plantas serán prioritarias, ¿no? Justamente me gustaría saber tu opinión, Mariana, de esto, cómo le va a afectar directamente o indirectamente a las empresas privadas. No, bueno, yo no soy experta en el tema de competencia ni de cómo se organiza el sector, pero pienso que simplemente por ser economista y ser, obviamente, tener conocimiento en general de estos temas, deja tú a las empresas privadas, o sea, la señal que se envía a toda la economía o a los agentes económicos interesados en la economía mexicana, tanto nacionales como internacionales, a las empresas privadas que estaban obviamente ya ejerciendo inversiones en el sector, ¿no? Es un grupo, pero también las demás empresas, porque son consumidoras de este bien. Entonces, la pregunta es en varias dimensiones, o sea, ¿qué va a pasar con las tarifas eléctricas? ¿Qué va a pasar con el costo de electricidad en México? ¿Qué va a pasar con la oferta de electricidad? Y también está otra pregunta sobre cómo va a transitar México, va a transitar o no, y bueno, parece ser que la respuesta es no, no todavía a las energías renovables. Y otro más de fondo es, ¿se puede confiar en las instituciones menos de lo que ya se podía porque de pronto se echan en reversa ya proyectos y reformas que se habían instaurado ya hace varios años? O sea, creo que el cambiar de meter otra velocidad y meter esa reversa genera mucha incertidumbre. Y finalmente, pues la prosperidad es resultado de la confianza. Y creo que esto mina la confianza en las instituciones en México. Entonces creo que el efecto es en muchas dimensiones, ¿no? En el erario, en la economía y en la confianza hacia nuestro país. Ok, y otra de las preguntas clave de esta reforma es, ¿cómo le afecta al consumidor final esta reforma? O sea, realmente a todas estas personas que pues viven en casa, que pues viven al día, ¿cómo les afecta esta reforma a este consumidor final? A mí me gustaría explicar un poquito el tema de las tarifas. Las tarifas eléctricas están divididas por zonas climáticas. Hay 7 tarifas y reciben un subsidio, como decía Mariana. Este subsidio pues disfraza un poco el costo verdadero de lo que es la generación de electricidad, sobre todo si en la reforma se va a privilegiar el despacho de las plantas de la CFE. Está documentado que el costo excede por mucho el costo de generación de las plantas
renovables sobre todo. Entonces, el dar privilegio a las plantas térmicas, que son las plantas de carbón, las plantas de gas y de combustóleo, pues elevaría mucho la tarifa y obligaría al Estado a seguirla disfrazando más, lo que decía Mariana, a incrementar el subsidio. Ahora, cuando un consumidor pasa los 250 kilowatts, me parece, cae en la tarifa DAC, que es la de alto consumo. Esta tarifa ya no es subsidiada. La industria tampoco recibe esa tarifa subsidiada. Entonces, el efecto en el consumidor no solo se va a ver trasladado en el costo que paga por su factura de luz, sino que también esto va a presionar los precios generales de la economía, porque la electricidad es un insumo básico para la producción de cualquier bien o servicio. Entonces, al momento que se elevan las tarifas para la industria, automáticamente todos los bienes y servicios del país van a recibir o van a sufrir aumentos que vamos a ver reflejados los consumidores en afectaciones a nuestro bolsillo, en todo lo que consumimos diariamente. Bienes y servicios, me refiero a alimentos, me refiero a telecomunicaciones, me refiero a servicios bancarios, o sea, sería un aumento general muy preocupante. Y también podría haber también una afectación en la calidad del servicio. Esto es una presencia más frecuente de apagones, de cortes del suministro o de cambios del voltaje. Y esto también afecta a nuestro bolsillo, afecta a los aparatos electrónicos, afecta a las comunicaciones, afecta a las líneas de producción de las fábricas, afecta el traslado de bienes y servicios también que usan electricidad. Entonces, como puedes ver, la afectación a los consumidores puede llegar de muchas maneras. Creo que es muy importante lo que dice Ana Lilia en términos de que excede a tu recibo de pago. O sea, es decir, no solamente tu recibo de pago de luz pudiera ser mayor, sino además hay un incremento generalizado de los precios, ¿no? Y bueno, yo añadiría y reiteraría la parte fiscal en donde pues parte de tus impuestos se están yendo, ¿no? Al subsidio. Entonces, este subsidio que tú no ves rebajado, o sea, que tú ves rebajada tu tarifa, a lo mejor te pones como contento, pero en realidad lo estás pagando tú mismo con tus impuestos. O sea, eso es como muy importante, ¿no? Hacerlo ver y que además hay un costo de oportunidad, porque ese dinero que se está descontando de tus impuestos pudo haberse ido a financiar policías de buena, ¿no? Policías profesionales para atender situación de crimen, podría haberse ampliado el esquema de beneficios de salud en las distintas instituciones que tenemos a cargo de la salud pública. Entonces, sí tiene un efecto, o sea, no es gratis. Ese subsidio lo estamos pagando con nuestros impuestos y estamos dejando de invertir en otros fines. Entonces, creo que las afectaciones son, yo las clasificaría como directas en términos de lo que está planteando Analía y esta parte fiscal, pero también las indirectas en términos de que se echó para atrás un proyecto que ya llevaba muchos años de andar y que eso también genera una desconfianza, por lo cual podemos tener a lo mejor menores flujos de inversión a la economía mexicana. O sea, sí hay un tema aquí y un trasfondo que excede a lo que es la reforma eléctrica, ¿no? Y es la confianza en nuestras instituciones y en lo que va a suceder en los próximos años con este gobierno. Sí, era justo lo que iba a preguntar, más o menos cómo iba a afectar en la inversión extranjera, ¿no? Esto directamente, entonces, pero bueno, ya lo acaban de aquí de aclarar un poquito más. Y justamente ya para empezar a cerrar la conversación, me gustaría saber cuáles serían sus conclusiones y cómo ustedes ven el futuro del país de aprobarse esta reforma. Bueno, primero de que se presente, pero en dado caso de que se llegase a aprobar, entonces, ¿cuál es el futuro que ustedes ven y las consecuencias que van a venir para México? Bueno, me gustaría hacer una precisión. La tarifa DAC es cuando supera 2.500 kilowatts. Dije 250, son 2.500.
Sobre las afectaciones al país, pues, como decía Mariana, hay directas e indirectas. En cuanto a atracción de inversión, también influye mucho ahora de dónde viene la energía que una empresa, por ejemplo, manufacturera, adquiere. En los términos actuales, no solamente es suficiente el reducir costos, por ejemplo, para ser competitivo, sino el demostrar que esos costos provienen de fuentes sustentables. Y cada vez ese criterio va a regir mucho más la apertura también a los mercados de deuda, o sea, de cómo las empresas se financian y de capital también. Entonces, en ese sentido, si México no ofrece una energía que pueda prometer para los futuros años también un cuidado al medio ambiente, las cadenas de productivas con las cuales está basado también los planes de negocio de muchas empresas multinacionales que operan en México, incluyendo el sector automotriz, van a pensar dos veces si permanecen en México o si vienen a México, lo cual sería una pena porque sabemos que México tiene una posición competitiva por su localización, por los tratados comerciales que tenemos firmados, y sería una pena el no poder atraer esa inversión por falta de infraestructura y de costos sustentables en la energía eléctrica. Asimismo, creo que también las afectaciones indirectas por no cooperar con el control del cambio climático, pues nos acaban pegando en nuestro bienestar. Acabamos de ver cómo las inundaciones de Tula promovieron también afectaciones graves en la población, en el sistema de salud, por ejemplo, ¿no? El dejar sin luz a los hospitales pues claramente produce muertes, ¿no? O sea, sí es una afectación de gran calado el hecho de no tener un sistema eléctrico organizado conforme a los estándares más elementales de sustentabilidad y de competencia y competitividad. Yo coincido plenamente con Ana Lilia y añadiría que el problema va a ser que este rezago que ella nos describe, bueno, una especie de exclusión, o sea, estaremos excluidos de algunos, ¿cómo decirle? Algunos clubs, ¿no? O algunos mercados o algunos negocios, algunos esquemas. Eso yo creo que deprime la competitividad de México, pero además lo que va a suceder también es que se va a acumular un rezago. El problema es que conforme se va a acumular el rezago, pero también nos vamos a incrementar las ineficiencias, ¿no? Y los cuellos de botella que va a enfrentar este nuevo sistema. Entonces, en términos de, digamos, de que en un momento llegue incluso a ser inviable lo que estemos haciendo, cambiar a decir, no, mejor sí hay que cambiar, o sea, perdimos ya a lo mejor 10 o 15 años, que eso no es fácil recuperar. A lo que voy es que cambiarte de carril no es automático, ¿sí? Ahorita se tiene que trabajar durante muchos años para que en un futuro podamos tener una transición, ¿no? O sea, la transición no es inmediata. Y creo que toda esta ineficiencia va a tener un costo fiscal. Eso es bien importante, ¿no? Remarcarlo. Entonces, en ese sentido, creo que vamos a tener un costo de oportunidad muy grande y es algo muy triste porque en México es un país muy atípico en términos de su inversión pública. El gasto de inversión pública en México, cuando uno lo ve en general, ¿no? Este presupuesto se está proponiendo que haya una inversión de 1.6, 1.7% del PIB, que por cierto se está levantando, tuvo años todavía peores, está todavía lejos, a pesar del esfuerzo que se pretende hacer, está todavía muy lejos de lo que debiera invertir México o de lo que ya llegó a invertir en el pasado. Por lo menos en los buenos años, la inversión sin Pemex y sin CFE, es decir, la que se va a fortalecer la infraestructura logística para hacer una economía más eficiente, la que se va a la inversión social en capital humano como salud, educación, esa llegó a ser de 2.6%. Ahora, siempre ha sido muy baja la inversión en salud y en educación. Yo creo que esa es una situación crítica y que es parte de nuestra pobreza y de nuestra desigualdad.
Entonces, si nosotros, estas empresas, bueno, y en este caso CFE, nos absorben una gran parte de la cartera de inversión, pues vamos a estar en menos posibilidades de resarcir estas brechas históricas. El día de hoy, en este presupuesto, 44 pesos de 100 se van a ir a la inversión de Pemex y de CFE, y solamente 2 pesos de esos 100 se va a ir a la salud y 2 pesos se van a ir a la educación. Entonces, tenemos que cambiar esa mezcla, y esta reforma está justo poniéndonoslo muy difícil. Y ese es verdaderamente, creo que quizás el mayor costo de esta reforma, ¿no? El dejar de invertir lo que se requiere en una o dos generaciones, y ya lo hemos hecho durante mucho tiempo y no nos ha funcionado. Muy bien, pues nuevamente muchas gracias por aceptar la invitación, por estar acá con nosotros, para platicar con nuestros lectores acerca de esta reforma y pues sobre todo de pues tener estas miras a futuro, ¿no? De qué es lo que realmente queremos en esta balanza. Y pues muchísimas gracias Ana Lilia Moreno, muchísimas gracias Mariana Campos por estar aquí con nosotros. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Petróleo y Energía, en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube y ahora TikTok, donde también estamos subiendo, hay que estar subiendo TikToks para que vayan y nos sigan. Y pues sin más que añadir, nos vemos en la próxima y hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego, Ana Hasta Lilia. luego. Bye. Gracias.